Yo llevo 15 años en la industria de reclutamiento y selección de ejecutivos, 5 de ellos en Brasil, uno en Lima, Perú y 9 acá en Santiago, Chile. Y percibo que el tema de remuneración ha cambiado un montón en América Latina en los últimos años. Uno por los ups and downs, las subidas y bajadas que existen en América Latina de forma constante, en momentos, ciclos de boom en mercado, con ciclos de baja, a cada cambio de gobierno y cada país de América Latina tiene esa inestabilidad en relación al mercado, y eso termina reflejando en los sueldos que las empresas pagan a sus colaboradores. Específicamente en los últimos 2 años, el tema de la pandemia hizo con que toda esa dinámica de mercado tuviese una forma de las empresas remunerar a sus colaboradores de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, la guía salarial que nosotros lanzamos por PayBalance es la plataforma de empresas de Show Me the Money, eh, nos ayuda a las empresas a entender bastante bien la dinámica de los sueldos de 2020 futuro y las tendencias a 2022. Entonces, un poco lo que nosotros vamos a llamar acá, tiene que ver con la guía salarial. Más de 10.000 empresas ya bajaron esa guía para tomar buenas decisiones en relación a cómo remunerar a sus colaboradores. Y es un poco de esa tendencia que vamos a hablar acá. Perfecto, genial. Bueno, ahora ya con todos los participantes entrando, voy a las preguntas, ¿cierto? A ver, si bien el mercado en general siempre funciona bajo las leyes de la oferta y la demanda, ¿cierto? Y esto es verdadero también para lo que es los salarios, de manera súper macro, pero la primera pregunta que me gustaría hacerles acá es, ¿cuál industria es la que tuvo una mayor variación salarial en los últimos 2 años? ¿Y cuál tuvo la menor? Y si esto debe mantenerse en el corto o medio plazo, o cómo lo ven ustedes. Le paso esta pregunta directamente a Mercedes, para estar ahí cambiando de lo que es. Sí, mira, en términos de alzas, de qué industrias se han visto beneficiadas de estos 2 últimos años de pandemia, de cuarentenas, de medio lockdown. Bueno, hemos visto que todo el tema e-commerce, desde donde también yo hablo obviamente, y logística ha tenido un crecimiento increíble. Todas las empresas que tenían su planificación de crecimiento, o sea, de digitalización, pensaban planes a 5 años, tuvieron que ponerse al día muy rápidamente, obviamente con todo el desafío y toda la necesidad de salir a buscar profesionales o sea, poder internalizar esos profesionales para poder dar el ancho en ese desafío. También tenemos otras industrias como puede ser la minería, energía, que se han mantenido, que siguen al alza, que se han mantenido estables a pesar de todos estos problemas y todos estos temas, y que se vieron también beneficiadas. Todo el tema telecomunicaciones, o sea, alza del uso de Internet, alza del uso de datos. Trabajar sin tener una buena conexión es impensado hoy día, y antes era la empresa la encargada de proveer eso, y en el fondo había una menor demanda, o sea, había una alta demanda de todas maneras, pero hoy día tener una buena conexión en la casa que no te falle es clave. Entonces, obviamente, eso también se vio beneficiado. Y por el contrario, hemos visto, yo creo que con mucha pesar, muchos, como la industria, comercio, turismo, gastronomía, se vio súper, súper afectada. Durante o sea, cierre de 2020 se pudo ver como una reactivación, es cuando se abrieron las fronteras y todo, y ya dejaron de figurar tanto estas cuarentenas, pero la verdad es que ponerse al día, esas industrias para ponerse al día, tienen un desafío gigante todavía. O sea, restaurantes que tuvieron que, no sé, suspender a todos sus trabajadores, despedir un montón de personas y finalmente terminar atendiendo con sus propios dueños, haciendo un poco de todo. Entonces yo creo que a esas industrias les ha costado más y les va a seguir costando un poquito repuntar en ese sentido, aunque ahora sí se está viendo una reactivación mucho más clara. Pero te diría que esos fueron los que más afectados se vieron, el inmobiliario también.
Bueno, ahora también se ve por lo menos acá en Chile el tema de las tasas, que también está afectando harto el tema, este repunte inmobiliario. Pero te diría que esas fueron como las tendencias más claras en términos de las alzas y las bajas. Ya, perfecto, me queda súper claro. Ahora, Murilo, tú tienes una visión un poco más latam, ¿cierto? También, bueno, desde el punto de vista que eres brasileño y que has trabajado mucho también en esta industria y también como MyDNA está en los principales países de América Latina. Si tú puedes ver que esto es un fenómeno latam, que es un fenómeno entre macro también de oferta y demanda, y si es que nos puedes también responder la pregunta si en el corto o medio plazo esto va a continuar siendo así o si es que esto de alguna manera se va a regular. Muy bien. Yo tengo exactamente la misma opinión que Mercedes en relación a las industrias. Por supuesto que las empresas que lograron transformarse digitalmente más rápido, lograron restablecer su padrón pré-pandemia también más rápido. Entonces, algunas industrias, por supuesto, es imposible hacerlo, la industria de turismo, por ejemplo, en gran parte de la industria de servicios, si no hay flujo de gente, no hay venta, y las otras encontraron su forma. En relación a los países, ¿no? Entonces, además al tema de la pandemia, yo creo que dos cosas fueron claves, ¿no? Uno, el apoyo del gobierno en pasar ese periodo de pandemia. Entonces, en ese caso, Chile y Perú tuvieron un buen desempeño de su gobierno de apoyar al emprendedor de forma financiera o otros tipos de apoyo, ahorro de impuestos, para que pudieran pasar por ese periodo de pandemia sin tener que desvincular mucha gente. Entonces, eso fue clave. Los países que se movieron rápido lograron restablecerse también más rápido. Por otro lado, los cambios de gobierno que comenté, tanto en Perú, ahora acá en Chile, en Colombia próximamente, en Brasil también. Entonces, todo eso causa un tipo de inestabilidad, ¿no? Si nosotros sacamos una foto de 2020 y 2021 entendemos y pensemos en una tendencia para 2022, 2020 fue un año de extrema estagnación del mercado y en algunas industrias incluso bajada de sueldos. ¿Por qué? Porque las empresas llegaron a echar muchísima gente. Yo vi empresas que llegó a bajar 40% de su dotación y al contratar el nuevo colaborador cuando el mercado empezó a mejorar, contrató un sueldo bastante más bajo porque había un percentual muy grande de gente disponible en el mercado, entonces las empresas terminaron contratando a un sueldo abajo de lo que pagaban anteriormente. En 2021, con la pandemia ya empezando a suavizar, las empresas retoman su ritmo de crecimiento y muchas empresas volvieron a contratar el mismo número de profesionales que habían desvinculado durante la pandemia. Entonces, los sueldos bajaron en 2020, crecieron en 2021 y el promedio de esos 2 años, que yo creo que es lo más inteligente hacer, es un ajuste de sueldo en América Latina muy compatible a la inflación del país. O sea, de 19 al inicio de 2022, los sueldos son iguales, ajustados a la inflación. Y ahí cada país tiene su realidad. Argentina con una inflación muy alta, Chile con una inflación muy baja, ahora aumentando en los últimos meses. Entonces, ese reajuste hace con que el sueldo prácticamente esté equiparado. Si nosotros pensamos en 2022, nosotros va a haber una retomada, o ya se percibe en la primera parte de 2022, una retomada importante del consumo, con prácticamente la pandemia ya siendo bastante más chica de lo que ya fue en su máximo, ¿no? Entonces, con el aumento del consumo, la economía empieza a crecer y las empresas vuelven a contratar y vuelven a hablar de remuneración. Por eso la guía y la consultoría y la tecnología que traga pegada ese show de mañana ayuda bastante las empresas en armar su nuevo plan de remuneración. Yo creo que en ese primer cuarto, las empresas, las áreas de recursos humanos, los CEOs,
empezar a meter en su agenda a hablar sobre el plan de retención. En el área de Mercedes de tecnología eso siempre fue una realidad en tecnología en los últimos 2 años porque la demanda de profesionales fue increíble. Pero las industrias no tecnológicas también ahora empiezan a tener que reajustar y aumentar de forma real, no solo cubriendo la inflación, pero de forma real a los talentos clave. Entonces, por ahí va la dinámica entre los países, las industrias, y que ahora en 2022 claramente los sueldos van a tener que sufrir un reajuste. Y es exactamente eso que Pay Balance muestra, ¿no? Nosotros hablamos con decenas o centenas de directores de recursos humanos que tienen claro en su agenda que para 2022 ese es un tema que tiene que ser tratado, tiene que ser arreglado para mantener a los mejores profesionales. Perfecto, claro, eso incluso nos lleva como a la segunda pregunta. A ver, un poco el resumen de la primera pregunta es, claro, existe la oferta y la demanda, donde se demanda más que se gana en el área de TI, de Internet, etcétera. Ahí hay un aumento de salarios porque hay pocas personas que pueden ejercer eso. Como mencionó Murilo, en la parte de la pandemia, muchas personas tuvieron que ser desvinculadas y después se recontrataron. Como había muchas personas desvinculadas, entonces las recontratan. Por supuesto, aquellos que no tienen relación con TI o con e-commerce o con la tendencia a la digitalización, los contratan por un sueldo más bajo, como dice Murilo, y ahora Murilo nos menciona que a corto o medio plazo esto tiene que reajustarse. Ya hubo un reajuste de inflación y ahora un poco más que eso. Entonces, eso es un poco el pantallazo que tenemos acá. La segunda pregunta es bien interesante porque es, entonces hoy, en las empresas, nosotros tenemos algunos profesionales que están súper valorados y otros profesionales que están ahí en la pelea tratando de ajustar su salario a lo que era la realidad hace 2 o 3 años atrás, ¿no? Con la complejidad de la inflación que va a ser una realidad para todos los países, que va a aumentar, justamente por los costos de la pandemia también. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué hacen las empresas ahora? Uno, para no tener esta diferencia interna entre personas a lo mejor del mismo nivel jerárquico, pero que trabajan en un área y que por lo tanto están ganando mucho más, y otros que están en el mismo nivel jerárquico, pero en otra área y por lo tanto ganando menos, ¿ya? Y cómo nosotros podemos, o cuál sería el tip para las empresas para que ellos puedan, primero, tratar estas diferencias y segundo, retener a las personas en este escenario tan complejo. Ahí, Mercedes, te paso el micrófono. Perfecto. Mira, nosotros, bueno, obviamente hemos visto esa altísima demanda de profesionales. La mayoría nosotros tenemos áreas de TI bastante grandes y hablo por todas las oficinas donde, o sea, todos los países donde operamos, que es Perú, México, Colombia y Chile. En los 4 escenarios tenemos el mismo tipo de dificultad. Sabemos que esto es algo que no solamente se ve acá en Chile, sino que es algo bastante cross, ¿ya? ¿Qué hemos hecho nosotros y que creemos que nos ha funcionado bien? Es que hemos considerado que independiente del desarrollador, el profesional específico de TI, estamos todos inmersos en este boom del e-commerce. Hay profesionales de marketing que los demandan de una manera increíble. O sea, no nos encasillamos solamente en estar mirando la retención solamente en estos profesionales de TI, porque somos todos responsables de asegurar la continuidad operativa de nuestro negocio. Y en cierta, o sea, mayor o menor medida, todos son claves en ese funcionamiento. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es definir bandas y estar constantemente revisándolas, contrastando esta información con estas guías, con la información que nos entregan también expertos como son ustedes, y estar contrastando cómo estamos y a veces tenemos que estar revisando esto cada 6 meses y uno dice, pero lo acabo de hacer y aún así te das cuenta que te vas quedando corto y que el mercado te va pisando los pies. Entonces hemos definido estas bandas que no tienen que ver con que un profesional de TI gane mucho más que un profesional comercial o profesional de marketing, sino que hablan más del nivel de seniority y el aporte al negocio, que en definitiva es todo clave en este minuto para nosotros. Eso en términos como de manejar una perspectiva un poquito más amplia, porque también consideramos que solamente cargarnos hacia un lado de estar revisando, estar como
ajustando las remuneraciones de TI, un poco nos afectamos a nosotros mismos porque un cliente con quien nosotros le entregamos servicio, nosotros tenemos un servicio que se llama Full Commerce, que es muy completo, muy integral, que tiene muchas aristas. Entonces, si yo descuido un área y solamente me enfoco en tener los mejores desarrolladores, mejor profesional para temas de software, etcétera, voy a descuidar la relación comercial, voy a descuidar todo el performance, todo el marketing digital, etcétera. O sea, hemos querido no caer en eso. Y respondiendo a esto segundo, ¿qué hacemos para ir compensando esto de otra manera también? Porque también uno, sí, estás revisando el mercado constantemente, pero también te das cuenta que esta es una carrera que no tiene fin y que hay ofertas hoy día con la facilidad que hay para contratar profesionales en distintos países, independiente de si haya de si tengas empresa creada ahí o si haya una oficina física, etcétera. O sea, ya hay una facilidad increíble para todos esos temas. Nosotros tenemos a gente de nuestro equipo que le llegan ofertas de empresas de Estados Unidos pagadas en dólares, totalmente remoto. O sea, hay cierto punto en que uno ya no puede competir. Y ahí yo siento que hay que apelar a otra cosa. Y esa parte como de este salario más emocional, más de posibilidades, más que genera, o sea, que genera más engagement que solamente un término, o sea, algo más transaccional, económico, yo creo que es ahí donde nos tenemos que enfocar más, porque si no, siempre va a haber alguien que va a querer pagar más. Y un poco que el mercado juega eso también. Entonces sí, hay que retener a los profesionales clave, hay que estar seguros de que uno está pagando lo que corresponde, y obviamente eso hay momentos coyunturales que se carga más hacia un lado o más hacia otro tipo de profesionales, y hay que estar muy consciente de eso y responsabilizarse de eso, pero yo diría que hay algo como más completo que solamente ver la remuneración. Perfecto, sí, se entiende perfectamente. Mira, acá hay un pase que yo voy a hacer también a Murilo, que es justamente donde tú mencionas el tener, digamos, la realidad de mercado de salarios casi en tiempo real, sobre todo ahora. Entonces, acá hay una herramienta fundamental que es la información, que es la que tú tienes que tener justamente para, como decías tú, ver si estoy pagando arriba, estoy pagando abajo, y esto es dinámico, y esto es muy dinámico en los últimos tiempos. Totalmente. Entonces, claro, tal cual. Entonces, nosotros desde las plataformas digitales trabajamos con la marca Show Me the Money, que frente a recursos humanos ahora se llama PayBalance. Y ahí quería un poco que Murilo nos comentara justamente de esto. La parte de la actualización de los salarios o de la información, existe la herramienta para eso, entonces ahí te pido, Murilo, que nos puedas comentar un poco eso. Y segundo, y lo más importante creo yo, que es, ¿qué hago con la información? O sea, yo tengo la información, ok, estoy pagando arriba abajo. Y ahí un poco lo que mencionaba Mercedes, al final es, está bien, a veces no puedo competir, a veces son de afuera las ofertas, a veces tengo que apelar a algo más emocional. Eso dentro de esta herramienta PayBalance, que no solamente te muestra el termómetro, existe un poco lo que te quiero preguntar es, si tú tienes la herramienta, ok, pero ¿qué haces con ella? ¿Qué tipo de decisiones tienes que tomar justamente para tocar este punto, que es el punto de la retención, el punto de salario, que no necesariamente tiene que ver con lo económico? Muy bien. Un poco de nuestro histórico, ¿no? Nosotros lanzamos Show Me the Money en 2015 y tenemos hoy más de 18 millones de data points, ¿no? En América Latina, que nos hace como una de las 5 más importantes bases de información salarial en el mundo. Entonces, lo que yo percibí en los últimos años y los estudios que nosotros hacemos es que más que el data point, el sueldo, lo que las empresas están buscando es el total compensation, muy alineado a lo que Mercedes comentó, ¿no? Y en ese total compensation pasa por la empresa tener su propósito bastante definido, hacia dónde van y qué quieren llegar a ser. Por eso que quizás las startups tienen tamaña ventaja en atraer buenos profesionales, porque tienen un propósito claro, un poder de crecimiento muy rápido y una carrera más exponencial do que la carrera lineal de las industrias tradicionales. Pasa por entender el sueldo fijo en tiempo real, quizás esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. Una empresa puede entrar en PayBalance hoy y consultar el sueldo en tiempo real y se va actualizando todas las noches, ¿no? Y es necesario la actualización del data point en tiempo real por algo que yo
por lo menos no vi en mi vida, en esos 15 años que trabajo en reclutamiento de selección, esos 7 años con Pay Balance y con Sean Money, que es el spread entre la posición, la variación del data point con lo que tiene arriba o abajo, es muy alta hoy día. Entonces yo me acuerdo cuando propuse crear el Show Me the Money en 2014, que si tú sacas el data point, ponemos un ejemplo acá, $10,000, entre 18% arriba o abajo, o sea, de 11.8 hasta 8.2, en ese spread, 98% de los sueldos estaban ahí. Me explico, no quiero ser tan ingeniero, tan técnico acá, pero el spread era de 18% arriba o abajo. Hoy ese spread está casi en 30% arriba o abajo. ¿Por qué? Porque las empresas que tomaron la decisión de hablar de sueldo y reajustar, hicieron ese ajuste y están en el topo de la franja y del spread. Las empresas que no tomaron esa decisión entre 2020 y 2021 y mantuvieron el sueldo están abajo. Y tú tienes más el efecto de la inflación aumentando el data point, el punto medio, la mediana. Entonces, si hablamos de la inflación, más la velocidad de ajustar sueldo, ese spread aumentó demasiado. Entonces, las empresas que no están cuidando de ese tema están perdiendo empleabilidad y, por lo tanto, van a perder sus colaboradores. Entonces, yo estaba hablando de propósito, que yo creo que es el principal que escucho hoy día. En los últimos 3 años, nosotros escuchamos, oye, quieren entender hacia dónde va. Tanto que en reclutamiento y selección y DNA y mercado, yo recomiendo que la entrevista de 1 hora, 40 minutos sea entrevistando al profesional y 20 convenciéndolo a venir a tu empresa. ¿Ok? ¿No? Si tú lo entrevistas 1 hora y él se va, y tú partes del principio que tienes el poder de contratación porque tienes el job, tú lo vas a perder. Entonces, 40-20. ¿Ok? En tecnología, al contrario, 20 entrevistando, 40 convenciéndola a venir contigo. Entonces, propósito, data point actualizado, y ahí vamos para la parte menos financiera, pero que cada vez más hace la diferencia. El primero, la remuneración variable, acá un poquito más financiera, pero hoy día importantísimo. Cuando las personas migran de su oficina a su casa o en un modelo híbrido, en América Latina nosotros siempre fuimos más de controlar al profesional, ¿no? Si tú hablas, por ejemplo, otro día estaba hablando con un amigo mío que es CFO de una empresa alemana, y dijo, acá no cambió nada, porque nosotros siempre fuimos de proceso y de métrica. Entonces, y se mide todo. En América Latina nosotros empezamos a medir ahora más con la pandemia. Entonces, cuando hay esa migración de la oficina al home office, tú empiezas a tener que medir y reconocer el resultado más do que el trabajo. Una cosa es el trabajo, otra cosa es el producto de tu trabajo. Entonces, el percentual de remuneración variable aumentó en relación al paquete total de remuneración. Y eso es importantísimo porque ahora se mide y se puede reconocer quién hace bien su trabajo y no solamente quien trabaja de las 9 a las 5 de la tarde sin medir o sin tener tangible el producto de su trabajo. Entonces, las empresas migran a remuneración variable más importante. Y después, los beneficios. Algunas empresas se quedaron con los beneficios tradicionales, otras lograron adaptarse más rápido a entender la necesidad del profesional y entregar beneficios tailor-made. En América Latina, en los últimos 2 años, yo supe de por lo menos 10 empresas especializadas en beneficios que hacen algo que yo encuentro increíble, que es mapear los intereses de tu colaborador e entregar una solución tailor-made, un colaborador, un beneficio, y no más un beneficio para todos los colaboradores, ¿no? Entonces, te doy el ejemplo de Caju, en Brasil, que es una startup increíble que hace eso, de entender qué es cada colaborador. Entonces, yo estoy hablando de propósito, de entender hacia dónde va la empresa y que uno sea parte de eso, de una remuneración fija, actualizada, de una remuneración variable que tiene que ver con tu resultado, con beneficios tailor-made. Y por último, lo que yo encuentro que grandes startups
globales como Airbnb, Google, Netflix, ¿no? El tema del sueldo emocional, que es el cariño que puede hacer la diferencia de tratar nuevas generaciones y cada colaborador de una forma justa. También en PayBalance nosotros tenemos un listado de los principales sueldos emocionales que las empresas entregan hoy día, de forma no financiera, pero que hace gran diferencia y que quizás está muy alineada al propósito de la empresa. La suma de todo eso es que yo llamo de total package. Hoy día no son variables independientes. No te sirve entregar muy buen sueldo fijo y no tener todo lo otro, porque el profesional más moderno, más joven o más integral, ese tipo va a buscar un concepto general de remuneración que suma varias variables, que es muy distinto de lo que nosotros hablábamos hace 10 años, que era básicamente fijo y un bonus anual, que era el número de sueldos. Entonces, el tema de remuneración se hace más simple y más complejo, y eso tiene que ver con retención de talento, eso significa contener a los mejores, eso significa con hacer tu empresa crecer. Entonces, cada vez más recursos humanos, CEO de empresa, está involucrado en la estrategia de total comp de sus colaboradores. Esa es la gran tendencia que nosotros vemos para 2022. Perfecto. Bueno, esto yo creo que es lo más interesante justamente de esta charla y sobre todo de todo lo que es el mundo de recursos humanos. De hecho, los participantes pueden hacer preguntas acá en el chat, nosotros felices de responderlas. Así es que los invito a que pongan ahí sus observaciones, si tienen alguna pregunta, si tienen algún punto que quieran que nosotros hablemos por acá. Pero justamente Murilo ahora al final tocó lo que sería la tercera pregunta ya de esta charla, que se la paso también aquí a Mercedes, que es, entonces, ¿cómo influye el trabajo híbrido en las remuneraciones? Porque justamente Murilo habló un poco de el trabajo híbrido o el trabajo fuera de la oficina necesita métricas de control, sobre todo la del desempeño, sobre todo la que tiene que ver con performance o la que tiene que ver con demostrar un resultado en específico, ¿cierto? Y esto claramente está vinculado también a una remuneración variable que ahora tiende a ser más grande, ¿cierto? Más alta. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes a largo plazo? Si esta tendencia de trabajo híbrido se mantiene, y me imagino también que si es que se mantiene entonces con métricas muy claras que también afectan a la remuneración variable, que afecta al total compensation que estaba hablando Murilo. Entonces, acá, como decía bien Murilo, es una solución integrada al final, que no es solamente el fijo con el variable, con también un beneficio emocional que es el poder trabajar desde otra localidad. Ahí lo que tú mencionabas un poco, Mercedes, también es, existe que los talentos, por ejemplo, también empiecen a recibir algunas ofertas que son de otros países, o sea, ya ni siquiera tenemos fronteras. Entonces, coméntame un poco justamente si esta tendencia del híbrido se va a quedar o el 100% hacia un lado o hacia el otro, y cómo esto tiene que ver también con la parte de remuneración. Si es un beneficio, como tú lo ves, si hay gente que le gusta y otra gente que no. Sí, bueno, hay de todo. Te diría que sí, está muy inclinada la balanza hacia un sistema híbrido, el 88%. WeWork lanzó hace poco un estudio que decía que el 88% de la preferencia iba hacia el sistema híbrido y solo un 4% hacia el sistema presencial. No considerar eso hoy día es hacernos un pésimo favor a nosotros mismos, sobre todo que uno está viendo lo que comentaba antes, esta competencia súper agresiva, súper como constante. Entonces, creo que por más, yo soy fan del trabajo presencial, por ejemplo, pero porque no soy de las generaciones que estamos contratando hoy día, a mí me gusta ir a la oficina y lo paso bien, pero obviamente yo no puedo atribuir mi experiencia y mi necesidad de lo que a mí me mueve en el trabajo a gente que tiene 10 años menos que yo. Obviamente que no puedo hacer eso. Entonces, creo que la tendencia se mantiene, que sí, creo que nosotros, por ejemplo, hemos buscado incentivar cierto grado de presencialidad optativo. También hay que considerar que la pandemia y este sistema de trabajo en un principio totalmente remoto nos permitió descentralizar mucho el trabajo en las capitales, nos permitió crear
Nosotros hemos creado 400 puestos de trabajo en los últimos 2 años, equiparados mujeres y hombres, y muchos de esos puestos de trabajo en todos estos países que les comento han estado fuera de las ciudades principales, y eso ha permitido tener un abanico mucho más amplio de profesionales de otras universidades, ellos tener también, las personas, un beneficio para ambos lados, las personas tener acceso a oportunidades laborales que no se les hubiera ocurrido poder conseguir si no hubiesen tenido que moverse muchas veces sin quererlo a vivir y a un poco colapsar las ciudades grandes, porque al final todo esto repercute en que las ciudades ya uno no se puede mover, están realmente muy colapsadas. Entonces, creo que esto permite no solamente generar puestos de trabajo más democratizados también, que tenga acceso muchas más personas a ellos, y también que las ciudades tiendan a bajar un poco la intensidad y haya otros focos que también se van desarrollando. Creo que eso ha sido muy, muy bueno. En términos de cómo vemos eso para adelante, yo creo que ahí cada uno, y por eso creo que la flexibilidad es lo más importante, porque cada uno va encontrando, yo creo, su forma. Como les digo ya, claro, yo tengo 37 años, ya estoy súper acostumbrada a trabajar en oficina, a mí me gusta, entonces yo opto y puedo optar por venir a la oficina los días que quiera, y en general elijo venir siempre. O la mayoría de las veces. Hay otra gente que en realidad vive fuera de Santiago, por ejemplo, acá, o Ciudad de México, fuera de Ciudad de México, etcétera, que es donde nosotros tenemos oficina física, y dice, yo no puedo ir una vez a la semana o cada 2 semanas, entonces se mantiene en un trabajo 100% remoto. Y creo que ahí está, como en esa diversidad está la gracia de sacar este mejor provecho a lo que estamos viviendo hoy día. No me imagino que esto vaya a cambiar y a inclinarse nuevamente a un modelo totalmente presencial, y creo que va a ser medio hecho a medida, de acuerdo a las necesidades de la persona, a la ubicación geográfica, también lo que hemos visto, y estoy hablando del salario emocional, y como considerando que uno tampoco puede cargar solamente la mano hacia revisar bandas de profesionales de TI, nosotros hemos visto mucho que se nos acerca a mí en general, profesionales de distintas áreas, pero especialmente los de TI, a preguntar si se pueden ir a vivir, por ejemplo, un año a países donde nosotros no operamos, donde no tenemos oficina, porque van a hacer una maestría o van a hacer, no sé, algún curso de especialización o quieren aprender inglés. Esas posibilidades antes a uno no se le ocurría, uno sabía que tenía que dejar su trabajo para poder hacer eso. Y hoy día como empresa nosotros no podemos estar en esta carrera constante de revisión salarial y obviamente, o sea, como tratando de ganarlas todas, creo que es imposible, pero sí podemos ofrecer esa flexibilidad en decir, ándate, instálate en otro país tantos meses, nosotros tenemos la facilidad de que te lleves tu equipo, que puedas seguir ejerciendo tu rol sin problema, y creo que eso genera muchísimo engagement y ganas de pertenecer, y es eso al final lo que también uno, cuando decía Murilo, que me hizo mucho sentido, esto de las entrevistas, cuando uno entrevista uno no puede preguntar 50 minutos sin contar, sin tratar de atraer, de contar cuál es el proyecto, de contar qué tipo de profesionales tenemos acá, cómo se desarrollan, etcétera. O sea, de verdad que eso los candidatos como que se entusiasman mucho porque se empapan de la cultura que estamos promoviendo, de las posibilidades que tienen acá, de, no sé, políticas de vacaciones. Al final, lo que más valora a la gente también es tiempo libre y posibilidad de equiparar roles. Entonces yo creo que sí, que efectivamente esto se queda, que hay que buscar las métricas precisas, y creo que en ese proceso estamos todos. Pero no me imagino que esto vaya como a retroceder a un 2020, o sea, 2019, no creo, porque se perdería mucho valor que sí hemos podido tener en este último tiempo. Perfecto. Mira, acá tenemos una pregunta, pero nosotros hasta ahora hemos estado hablando que los salarios entonces dependen de un total compensation, un paquete en realidad de beneficios, ¿cierto? De salarios desde lo fijo, el variable, lo emocional y otro tipo de beneficios. Y que casi lo que nosotros vemos a futuro es que sean hechos a medida. Y mencionaste algo, tú, Mercedes, súper importante, que es también cuál es el porcentaje que este rol específicamente ejerce sobre el resultado de la empresa, y por lo tanto esto tiene que ser valorado dentro de este paquete completo, y los que menos tienen que ver con eso también, así se van ajustando dentro, a lo mejor incluso de una misma banda salarial, ¿ya? Entonces, si tú tienes un grado especial, lo que nosotros vemos en Tribalance con Murilo, por ejemplo, que Show Me the Money, es que las personas que saben inglés, las personas que tienen algún estudio en específico, obviamente, terminan aportando un poco más a ese resultado, y por lo tanto también se les compensa de una manera diferente, aunque sea dentro de la misma banda salarial. Entonces, acá hay una pregunta relacionada justamente a eso,
que tiene que ver con el paquete de salario, tiene que ver también con la especialización de cada uno de los roles en el resultado también y el impacto que ellos tienen en el resultado. Y la pregunta es de Eduardo Quintero, que nos dice, ¿qué mecanismos se utilizan para moverse dentro de la misma banda salarial? Por ejemplo, usualmente cuando existe un porcentaje en realidad de incremento entre una escala salarial y otra, pero estando dentro de la misma banda, ¿vale? Entonces, acá la pregunta es, ¿cuántas escalas son recomendables en una banda salarial? Murilo mencionaba un poco la parte del spread entre el mínimo y el máximo también, y ahora nosotros acabamos de concluir en realidad que en el futuro esta parte va a ser más especializada para cada uno de los profesionales, que va a depender de un montón de otras cosas. Entonces, ahí le paso a Murilo esta pregunta, que es, primero, ¿cuántas escalas dentro de una banda? Y cuál es el spread de esta banda, y cómo el que está más arriba en la banda más abajo, ¿por qué no está, digamos? Claro, muy buena pregunta, Joaquín. Pero igual, si la contesto ahí, no tenemos que vender en Pay Balance, pero sí acá, ¿no? Es exactamente ese tipo de servicio que nosotros nos dedicamos, además al data point actualizado. El gran tema yo creo que tú trataste ahí, más do que la banda de la silla que nosotros llamamos, de la posición, lo que las empresas están haciendo es la banda del profesional, que yo encuentro que es un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque muchas de las posiciones que están haciendo no tienen banda definidas, no tienen estructura definida, porque son mezclas de posiciones y demandas que van haciendo para el mercado, ¿no? Entonces, yo te doy un buen ejemplo. Hace una semana me llamó un muy buen amigo que es CEO de una empresa, que recibió una propuesta para ser el director de transformación digital y cultural de una empresa, para ser el tipo que va a cambiar la estructura. Entonces, ¿cuál es la banda de un director de transformación digital y cultural de una empresa, ¿no? Yo jamás, 15 años en eso, yo jamás he escuchado sobre esa posición específica. Entonces, ¿qué es? Es la mezcla de una posición de recursos humanos, tecnología, producto, creación de cultura. No existe esa posición. Por eso fueron buscar un CEO para esa posición. Es una empresa bastante más grande, más de 10.000 colaboradores y va a tener que transformarse como todas las otras. Entonces, lo que la empresa, y él me preguntó, ¿cuál debería ser tu paquete para que nosotros hablemos con la empresa? Y es un paquete que tiene que ser creado pensando en él, no en una banda que no existe. Entonces, para las nuevas posiciones, esa que debería ser la estrategia o el pensamiento, ¿no? Claro que balizando por sus pares, en este caso el CMO, CSO, CHRO, pero siempre pensando en qué tipo de profesional uno está trayendo. Segunda cosa, el mercado es más dinámico para los profesionales que están más rápido, que quieren crecer más rápido. Entonces, la típica banda que tú tienes el midpoint, 2 para acá, 2 para allá, y que divide en 4 cuadrantes, y que cada uno depende de una información, de cada salto del cuadrante, me parece que puede ser una tendencia que se quedó en el tiempo. Entonces, quizás las empresas lo que están haciendo es tener más posiciones, nombre de posiciones dentro de la misma banda y promover más rápido y entregar algún tipo de ventaja, sea por nombre, sea por sueldo, sea por remuneración variable, sea por nivel de beneficios o sueldo emocional que va a recibir, para que uno perciba que está siendo valorado dentro de su rol. Entonces, la típica estructura que los 3 grandes players de remuneración crearon, me parece que va a tener que pasar por algún tipo de revisión, que es lo que nosotros empezamos ya a hacer, de entender 1/3 de las preguntas que nosotros hacemos para definir data points es sobre la persona. Nosotros, 1/3 de las preguntas es sobre la empresa, industria y tamaño, 1/3 sobre la posición, área
de posición y un tercio sobre el profesional, nivel de inglés, formación y años de experiencia. Essas variáveis é que definem o data point do profissional. É uma metodologia distinta, mas me parece um pouco mais completa, menos completa e mais completa. Então, ao receber esse data point, nós, ao criar a banda, nós não temos uma banda com 4 quadrantes, nós temos uma banda discricional, que é ponto a ponto em que o recurso humano pode variar ou julgar de acordo com a habilidade de um resultado de outro. ¿Me explico? Então, isso é bastante mais flexível e me parece que é a grande palavra de la moda em Total Compensation tem que ver com flexibilidade. Se tu vês, quem me conhece sabe que eu acompanho as startups, me apaixona, há quase 10 anos, e conozco empreendedores em toda a América Latina e par de empreendedores no mundo, ¿no? Cada vez mais a coisa vai saindo de uma empresa hacia o indivíduo, ¿no? Eu fui a um evento em 2018 em China, em Shanghai, e era uma feira que tinha 2.000 startups de tecnologia em recursos humanos. Escutaram bem? 2.000 empresas, startups, desde uma pessoa hasta startups bastante escaladas, de tecnologia em recursos humanos, não? De todo o mundo. E eu parecia um ninho em Disneyland, aí, não? Parecia um montão de juguetes. Então, o que se percibe ao final de tendência, e eu estou falando que China é o melhor que existe em tendência, é isso. Oye, eu não cuido da empresa ou de uma política, eu vou ao indivíduo. Por quê? Porque aí nós logramos tratar pessoas distintas de formas distintas. Como que tu crias uma equipe de futebol de 11 jogadores, uma mesma política para Messi, Neymar, Alexis Sánchez e Paulo Guerreiro, para agradar a todos acá na América Latina. Igual ao tipo que tem um desempenho normal. O Alexis e o Messi e o Neymar têm que ganhar mais do que os outros. Então, as empresas vão usando esse conceito de entregar mais velocidade em carreira, do que eu encontro que as pessoas valoram um montão, mais incluso que plata. O rol, o scope, o job description que uno vai ser é tão importante quanto a remuneração. Todo o que eu falei de total compensation, por supuesto que é importante, mas se nós pensamos na pirâmide de Maslow do colaborador de total compensation, eu encontro que a base vem do propósito, porque estou acá. A segunda camada da pirâmide de Maslow de las compensações vem o job description, o rol. Que vou ser? Que liberdade tenho? Que equipo tenho? Que budget tenho? Que poder de influenciar mi corporación yo tengo con mi rol. Entonces, el propósito de la compañía, el job description, por así decir, el rol que uno va, y ahí yo entro en total compensation en plata. Sin esa base de la pirámide de Maslow, de la compensación, uno no va a ser competitivo. Por eso que digo de la entrevista explicando el propósito, de tener clarísimo el rol de la persona proporcional a lo que es ella, proporcional a lo que es ella, y después nosotros hablamos de remuneraciones. Entonces, al hablar de banda, me parece que el concepto es importante para empresas o para industrias más tradicionales en que uno mueve dentro de los times, ¿no? Dentro de los times. Hay un reporte en Show Me the Money, si no me equivoco, que es la proyección de sueldo de los próximos 10 años del colaborador. Yo dediqué un par de horas y un par de años para entender cómo nosotros logramos proyectar la remuneración del colaborador. Y todo eso lleva en consideración comportamientos promedios. Entonces, yo después de evaluar más de 100.000 CVs de subgerentes, yo llego a la conclusión que un subgerente queda 4 años en promedio en una posición. 4 años, un jefe 3, un gerente 4, un gerente 6.
es el promedio. Y si tú tienes un tipo brillante y talentoso de 28 años de edad que es subgerente, ¿qué vas a hacer? Pedirle que se quede 4 años como subgerente. Si tú no lo metes como gerente, aunque tenga 28 años, él se va a ser gerente en otro lugar. Entonces, ¿para qué sirvió la banda de subgerente que parte no sé dónde, termina no sé dónde, el tiempo, si tú vas a tener que tratar cada uno de una forma general, ¿no? Yo cuento 2 casos acá, ¿no? Si me permite el tiempo que tengo libre. El primero fue un proceso de selección, voy a jugar en contra la empresa que soy CEO, pero es un caso bastante emblemático. Nosotros hicimos un reclutamiento de selección para una empresa en Brasil, una empresa industrial, una empresa multinacional alemana, en que la fábrica se quedaba a 40 minutos de la gran ciudad, en Porto Alegre, 40 minutos. Y era una posición financiera. Tocaba, me acuerdo si es un jefe, un coordinador del área financiera. Y en el proceso de selección nosotros tomamos 5 offer rejects. 5 personas no aceptaron nuestra propuesta. Me llama el director de recursos humanos global de la empresa, un alemán, para preguntar qué había pasado. Yo pensaba que me iba a criticar por el error en el proceso, y el tipo, un alemán brillante, me preguntó dónde yo me estoy equivocando con mi empresa para haber perdido 5 talentos. Lo encontré genial. Pues normalmente la culpa es nuestra de no haber cerrado el proceso. Dessa vez no fue. Yo digo, querido, tú tienes un sueldo fijo, no tiene variable, tus beneficios son irrelevantes, son los que el Estado te obliga a ofrecer, sueldo emocional tú no tienes. Y tú pides para un financiero que podría trabajar de su caso una parte de la semana, una buena parte de la semana, porque si fuese una posición de fábrica o de field de campo, yo entiendo que el tipo tiene que ir, pero el financiero, y tú lo obligas a ir de las 9 a las 6 de la tarde y el tipo pierde hora y media de su día. Para ir, hora y media, para volver son 3 horas del día que la persona pierde o está en el auto. Pero el tema no es ese. El tema no es ese, porque el sueldo fijo estaba bastante arriba del mercado, pero todo lo otro no se compensaba. No tiene que ver con el propósito. En todos los 5, y yo llegué a charlar con los 5, tenían beneficios de home office, remuneración variable, beneficios, un paquete total que el FIBA era más bajo lo que ofrecía, pero nadie quiso dejar su vida en la mesa de 3 horas de vida todos los días, que yo viví en São Paulo muchos años, yo sé lo que es invertir 3 horas. Joaquín también vivió en São Paulo, pero iba de bici, era más rápido. Entonces, tú sabes lo que es perder 3 horas de la vida. Y nadie quiso ir. Y el tipo dijo, oye, yo tengo que llevar a mi porte lo que tú estás comentando, porque me está tocando en todos los países del mundo. Entonces, esa realidad, y de nuevo, yo no estoy hablando de tecnología, ese es otro mundo. Estoy hablando de una empresa industrial alemana que siempre tuvo el poder en su mano. Es una marca conocida, muy conocida, top global, y que hoy no logra traer, porque 5 tipos dijeron que no, porque no supieron adaptarse a la velocidad en que el mundo cambió en términos de remuneración. ¿Me explico? Ese es un muy buen caso. El otro caso, yo cuando empecé mi carrera, mi pasantía con 22 años de edad, yo me acuerdo de entrar en una multinacional y todos tenían mucho tiempo, 30, 35, 40 años en la misma empresa. Yo voy con 41, yo tengo 41, yo estoy hablando de 2002, 2003, para que ustedes tengan más o menos la idea de cuándo fue. Y esa empresa que tenía gente con 30, 35, 40, tenía todo muy estruturado, donde parte, donde va ciclos más largos de 6, 7, 8 años en cada posición, aunque sea un analista, tratando todos de la misma forma. Yo fui uno que al percibir eso me fui. Con 26 me fui y
yo, por suerte, entré en una corporación muy meritocrática y que me dio una buena carrera. Me torné CEO con 30 cuando asumí la operación de Country Manager acá de Chile. Y que en una antigua empresa eso no pasaría de ninguna forma, porque tiene su estructura independiente si tú eres bueno o malo. Essas empresas refletem 90% das empresas do mundo. O que a Mercedes está vivendo na velocidade de adaptar-se são muito poucas. A grande maioria das empresas são empresas pequenas e medianas, que têm estruturas rígidas, que tratam distintos colaboradores da mesma forma. Essas empresas estão em perigo. Essas empresas têm que reajustar sua forma, não é de ver ver como se paga, quanto se paga. Essas empresas têm que rever seus conceitos, propósito, a forma como tratar colaborador, como tratar. Essas empresas têm que reinventar-se, porque nadie vai querer trabalhar nessa empresa. Os 5 offer reject me chamou a atenção. Não é normal. Não é normal que tu hagas um processo e que 5 vezes tu tomes um não. Então, eu fui entender por que tantos nós na vida. Y los tipos, yo doy razón a los 5. Yo les doy razón de no perder 3 horas de su vida, de no vivir con una remuneración fija, de no tener que moverse todos los días a una fábrica, a una operaciones, que no era necesario. El tipo podría evaluar el balance, el P&L, el cash flow desde su casa y a cada rato estar en la oficina con el CFO, con el director de finanças, intercambiando opiniões, juntándose, entendendo todo isso. Pero todos os dias é como era hecho antes da pandemia. É como sempre foi hecho desde 1900 em uma empresa tradicional. Então, os 5 nos me chamam a atenção que quizás uma empresa vai começar a ter que não mirar o mercado profissional, mirar hacia dentro e reinventar-se em termos de compensação. Perfecto. Y yo ahí, perdona, te quería agregar que yo creo que esta como tendencia previa a definir bandas estáticas y en cada rol hay 3 bandas, no sé si necesariamente 3, pero como tenerlo escrito en piedra, yo creo que eso ya cambió. Yo creo que hoy día lo que tenemos que velar es por tener una mayor flexibilidad que nos permita contratar gente más junior en muchos casos, porque obviamente, no sé, si necesito un desarrollador front y nos topamos también con que la oferta baja, tenemos que abrirnos a contratar gente que quizás tiene menor experiencia, que está capacitada para hacer el trabajo. Entonces, hoy día siento que es más una ola de reajustes, de estar revisando, de ampliar lo que antes podíamos definir y encuadrarnos en tenemos 3 bandas y de ahí no nos movemos y hay una temporalidad para pasar de una a otra. Siento que eso ya no son códigos que ya no tenemos en el día a día, sino que es más fluido, menos estructurado también, mucho más variado y mucho más dinámico, lo que comentaba Murilo también. Nosotros hoy día, o sea, claro, antes uno perfectamente podía estar 3 años en una posición. A mí, a veces me comentan, mucha gente que trabaja acá y me dice, llevo 1 año siendo analista, y para el pasado ser 1 año analista uno decía, perfecto, pero te queda, no sé, te queda medio año todavía para hacer el siguiente escalón. Pero para estas generaciones, llevar 1 año haciendo el mismo trabajo es una eternidad. Entonces, si no somos capaces de, no solamente en términos de banda, sino en motivación, en desafío, no sé, en las posibilidades que les damos de que se involucren en otros proyectos más innovadores, en que vayan desafiándose a sí mismos, los vamos a perder. Y en 1 año calendario, si no revisamos esto y no dimos movilidad y posibilidades de, no sé, cambio de país, cambio de rol, cambio de área, gente que está en proyectos o en áreas muy técnicas y se quiere cambiar a marketing, o sea, de verdad que es súper fluido y donde no importa ni la carrera ni necesariamente la formación, si no damos esas posibilidades y tenemos ese approach de no está todo escrito y podemos reinventarnos constantemente, nos arriesgamos a perder a talento que hoy está muy demandado y que nos permite darle continuidad a lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que ya no nos podemos encasillar ni encerrar en estas bandas escritas y como mantenernos en ese plan, sino que tenemos que como subirnos a esta ola y ir modificando y quizás hoy día definimos algo y en 2 semanas más vamos a tener que revisarlo y es esa la flexibilidad necesaria que se requiere hoy. No solamente en áreas de recursos humanos, los CEO, los jefes,
En el fondo todos tenemos que estar en ese loop, yo creo. Y hay otro punto, aquí, si me permite, que no sé si Mercedes, imagino que vive también, es en el otro extremo, ¿no? Que es cuando dejar con que la persona se vaya, porque ya hay una exageración, así se dice en español, de ser más de lo que vale la persona. Entonces, también el gran desafío acá, el gran desafío es retener, pagar el justo y no estar expuesto a esa burbuja que hoy día la industria de tecnología está llegando cerca a existir, ¿no? Los casos ahí de WeWork, las empresas que quebraron, traen una alerta. Entonces, muchas empresas también están diciendo, oye, hasta acá no más. Porque hasta acá llego, sí, totalmente. Hay que conocer los límites también. Ahí va a haber la pelea entre el director financiero y el director de recursos humanos. Y es buena pelea, porque el director de recursos humanos quiere retener los talentos y si forma así, no me da en el PNL. Yo le mantengo, pero pierdo plata y no es sostenible para nada. Entonces, el tema de compensación también sirve en la otra punta. Es decir, ¿qué hago para atraer? ¿Qué hago para retener? Pero ¿qué hago también para dejar con que se vaya? Y hoy día hay el tema que tú comentaste bastante bien de la regionalización de los sueldos. Y las monedas son muy distintas, muy distintas. Entonces, hoy día, y en ese sentido, Chile tiene baja empleabilidad, que es la moneda más fuerte de todas, ¿no? Entonces, el tema es también que el empleador, y acá yo estoy metiéndome en los zapatos de mí como emprendedor, como yo también pienso, ¿por qué no puedo, por qué tengo que contratar acá, si va a ser home office, puede contratar en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, donde sea, alguien tan talentoso cuanto, con los mismos años de experiencia, con los mismos soft skills y hard skills, por una remuneración más baja? Entonces, también el profesional tiene que entender dos cosas. Uno, que las empresas tienen límites, y dos, que en algún momento eso hace mal para su CV. Joaquín tiene 25 personas del equipo de desarrollo. Oye, nosotros vemos un tipo con 2 años habiendo pasado por 3 empresas. Eso no es bueno. Hay cosas en la vida que se valoran, es el track record, es crear una historia en un lado, ¿no? Entonces, también para las empresas el tema de compensaciones trae el otro lado de decir, oh, eso no es razonable, eso no está bien y yo prefiero invertir en otro profesional, desarrollarlo, contratar en otro país. También es una alerta que hago a las empresas, porque si no, mañana va a haber otros WeWorks por ahí que no fueron responsables por el PNL. El CFO tiene que decir también que no, dar un par de nos ahí en la empresa. Perfecto. Mira, ya estamos llegando al final, en realidad, de esta charla, pero tenemos dos preguntas acá que, si me permiten, las voy a responder un poco con lo que ustedes ya han mencionado y ahí ustedes pueden complementarlas, ¿ok? Una pregunta que es de Jaime Casanova acá en el chat es ¿cómo se conjuga la flexibilidad de las bandas salariales con los parámetros definidos por cargo y experiencia? Entonces, yo habiéndolo escuchado, me permitan, y bueno, trabajando también con Show Me the Money, con Freelance. Lo que nosotros estamos hablando acá es que la flexibilidad es la palabra al final, ¿no? Y también definimos que en el Total Compensation hay cosas que no son tangibles, digamos, de manera salarial, que es el propósito de una empresa, por ejemplo. Entonces, eso entra dentro de la flexibilidad a la hora de pagar. Y dentro de una banda, ¿cuánto pesa el cargo y la experiencia? La verdad es que la respuesta a esa pregunta es el cargo. Ahora, dentro de una banda, en realidad se va a dividir en muchos subcargos. Ya estamos hablando de un nivel jerárquico que puede tener millones de posiciones. No millones, pero muchas posiciones, ¿no? Dentro de un mismo nivel jerárquico, llamémoslo así. Y la parte de la experiencia que la persona tiene en ese cargo va a depender de los subcargos que están dentro de ese cargo, si me lo permite. Entonces, un analista, por ejemplo, que es la otra pregunta que nos hacen acá en el Q&A,
qué tan recomendable es diseñar escalas profesionales en un mismo cargo, por ejemplo, el analista junior, el analista senior, etcétera. La verdad es que lo más recomendable, que es lo que nosotros estamos hablando ahora, es que no necesariamente nosotros vamos a tener en una posición o cargo, ¿cierto?, de analista, una persona que es analista junior, después que es analista pleno, después un analista senior y después un analista super senior, sino que dentro de esa posición de analista vas a tener un analista de QA, un analista de no sé, de una parte logística en específico, un analista de datos, un analista, y todo eso que es categorizado a lo mejor como analista va a tener sus propios años de experiencia también dentro de cada uno de estos subroles. Entonces, si nosotros ponemos en el total compensation, que es lo que hemos estado hablando, el propósito de la empresa, si tú estás trabajando en regiones, estás trabajando en una ciudad, si estás trabajando en otro país incluso, si es híbrido, si no es híbrido, cuál es la industria que la empresa también está representando, cuál es el rol en específico que tú vas a asumir, incluso dentro de esa posición de analista, todo eso tiene que ser considerado para al final llegar a una compensación de salarios, beneficios, variables y de salarios incluso emocionales, que es casi individual para cada una de las personas que ocupan este mismo cargo. Entonces, al final, y creo que la respuesta es, no está fácil trabajar hoy en recursos humanos. Eso tengámoslo claro. Porque si flexibilidad es la palabra que nosotros tenemos que operar, entonces nosotros tenemos que reinventarnos y reaprender cuál es la manera en la que nosotros tenemos que dejar a un profesional cómodo para trabajar en nuestra empresa, retenerlo, ¿cierto? Y de una manera que su compensación completa, desde lo que es tangible a lo que no es tangible, lo variable y los salarios emocionales, hablen con esta persona para que esta persona quiera permanecer en la empresa e incluso moverse dentro de diferentes cargos dentro de un mismo nivel jerárquico. Y así evitar a lo mejor la pelea con el CFO o con la persona de finanzas donde dice, escucha, yo quiero retener a esta persona, quiero tener este talento puede pasar por muchas áreas dentro de un mismo nivel jerárquico, aprender y completarse como profesional, y puede ser, y probablemente es, eso mucho más importante que la compensación en sí, en términos de salario o en términos de remuneración variable. Entonces, esa creo que podría llegar a ser la respuesta a la pregunta de cómo se conjuga la flexibilidad dentro de la banda salarial, ¿cierto? Y si es recomendable, que es la otra pregunta, si es recomendable diseñar algunas escalas dentro de la posición de analista. Bueno, la verdad es que ya no lo es, ya no es tan recomendable hacer esto. Lo que sí es recomendable es tratar de meter todos estos factores que nosotros hemos hablado acá dentro de una juguera, hablar con el profesional, sentir cuál es el propósito y de esa manera diseñar al final cuál es la mejor remuneración completa, digamos, de este profesional. ¿Sí? ¿La chunté? ¿Está por ahí? ¿Sí, Mercedes? Sí, sí, anda por ahí. Sí, yo creo que siempre uno igual, o sea, independiente de que uno abogue por la flexibilidad, está bueno igual tener ciertas canchas donde moverse, o sea, como el rayado de cancha, y ahí en ese sentido estas herramientas son súper útiles porque te dan cierto marco desde el cual yo voy a mirar. O sea, uno podría decir como ya estamos hablando de pura flexibilidad, pero eso resulta también súper vago, y no es eso. O sea, un analista no lo puedo poner no sé, un analista de recursos humanos, por ejemplo, cambiándome de tema, pero no lo voy a tener hoy día en una banda de no sé, en un jefe de infraestructura. O sea, evidentemente que hay ciertos códigos y ciertos rangos donde me voy a mover, y para eso resulta muy útil tener esta información, pero ya teniéndola hay que entender muy bien desde dónde me paro yo, desde dónde estamos nosotros como empresa, también los límites que tengo es súper importante, porque a uno le encantaría poder como ofrecer y mejorar las condiciones sin límites, y en algún punto llega el CEO o el gerente de finanzas y te dice, hasta acá podemos llegar, y está bien, y eso significa que algunas personas las voy a perder. Y eso significa que quizás podría tener, no sé, entre 3 candidatos igualmente capacitados voy a tener que en algunos casos irme por el que se ajusta más a mi presupuesto, y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer en recursos humanos también. Entonces yo iría por una flexibilidad en la medida de lo posible, entendiendo obviamente estos parámetros de dónde me muevo, entendiendo los presupuestos. Cierto orden siempre va a ser bueno porque nos permite movernos con mayor como transparencia también, y también darle tranquilidad a otras personas más junior que van a demandar saber hacia dónde van. Entonces yo creo que podemos hablar, hoy día estamos funcionando de esta manera. Si nos vamos dando cuenta con el mercado que nos vamos quedando atrás o que hay algo que haya que ajustar, lo ajustamos.
nosotros en general tenemos un poquitito más ese discurso y que quede súper claro que no está todo ya predefinido, no somos la empresa que tiene todos los procesos escritos ni todo escrito en piedra, entonces en ese sentido nos permite darnos cuenta cuando hay que hacer estas modificaciones y funcionar con esta flexibilidad, pero está bueno siempre tener igual estos parámetros para saber de dónde tengo que mover. Perfecto. Joaquim, para terminar acá, ¿no? El mensaje final que dijo, ¿no? Y lo que estoy viendo en el mercado, ¿no? Yo creo que sería cuando nosotros, si preguntáramos, ¿no? Al CEO, ¿cuánto tiempo ele dedica a cada uno de su primera línea, esas 5 o 6 primeras líneas? Ele diría, tomar con el tipo de ventas, después con mi financiero, después con el tipo de operaciones, de marketing, y los últimos 2 sería el tipo de tecnología y de recursos humanos, ¿no? Nosotros hicimos ese estudio de cuánto tiempo el CEO dedica a cada uno de esos. Yo te diría que nadie en los últimos 10 años ganó más espacio en la agenda del CEO que el tipo de tecnología y el tipo de recursos humanos. ¿Ok? Entonces, lo que la McKinsey hace 20 años llamó de pelea por el talento, ¿no? Quizás hoy vuelve en la industria de tecnología, pero eso contamina todo el mercado. Todo el mercado. Quien es de marketing migró a tecnología, el financiero hoy va a meter KPIs de tecnología. Hay muchas indústrias o posiciones que el tipo va ganando ese rol dentro de un ambiente más tecnológico. No quiero acá quedarme hablando solo de tecnología porque, como comenté, la gran mayoría de las empresas no son tecnológicas, pero están transformándose en industrias tradicionales. Pero independiente de eso, el CEO hoy día se sienta más con el director de recursos humanos para crear el full employee experience. La experiencia desde el día que tú empiezas a reclutar hasta el día em que ele se va. MyDNA nasce com esse conceito, não? Se tu pensas bem, The Bonding hace recrutamento com match cultural, Bad Heroes hace el onboarding gamificado, enquanto Bad Heroes genial nisso, porque a primeira experiência que tu tens na empresa normalmente não é boa, e Bad Heroes te dá uma experiência gamificada. Depois Show Me the Money, Pegadas, te ayuda la remuneración del genes, te ayuda con el outplacement, todo eso en una única plataforma que es MyDNA. Entonces, essa curva de relação, touching points, que nós chamamos, que a empresa tem com o seu colaborador, é o recursos humanos que está desenhando isso. Por isso, nós falamos cá uma hora de remuneração, de total package, né? Isso é dentro de um conceito bastante mais amplo, em que recursos humanos vai ter mais touching points com as pessoas e algumas indústrias, persona es todo. Es todo. En tecnología es un buen ejemplo. Es la persona que hace la diferencia metiendo líneas de códigos en el sistema. Algunas industrias el producto, la marca es más protagonista, pero de nuevo, son personas que definen eso. Entonces, esa full employee experience que parte de la primera touching point, que alguém entrevistando o profissional hasta o dia que ele recibe um outplacement na salida da empresa, isso todo é que a pessoa está valorando, não? Então, eu empiezo falando de data points de sueldo fijo, depois variável, depois benefício, sueldo emocional, a propósito, e termina falando de full employee experience, que é bastante mais amplo que todo isso. Então, essa relação hace com que recursos humanos venha a ser a mão direita do CEO, porque quando uma empresa toma 5 offer rejectors no mesmo processo, desculpa volver aí, mas me tocou essa história, 5 offer rejectors, o tipo está pensando, amanhã eu não vou ter gente para mi máquina, mi financiero, no sé qué, porque mi propuesta de valor al colaborador no es sólida. Entonces, ese es el gran cambio en que nosotros percibimos, en que el CEO está teniendo más horas de reunión de recursos humanos,
preocupado que mañana tú vas a tener una tremenda marca, lindas máquinas, pero no va a tener alguien para manejarla en la industria tradicional o en la industria de servicio, no va a tener. Y ahí ahí es lo más caro que puede salir. Pues si tú no tienes producto, no tienes venta, ¿no? Lo más caro es perder todo eso, perder tu marca, perder tus ventas, es bastante más caro do que cuidar de su colaborador. El mensaje que yo dei es para tener una mirada bastante más amplia que pasa por lo que la empresa es, no lo que la empresa paga. Perfecto, perfecto, me queda clarísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, también gracias Mercedes y Murilo por estar conversando sobre este tema tan importante. Eso, como terminamos acá, nosotros nos vemos ahora en la próxima charla también, gracias ahí a las personas que están escribiendo en el chat también, la próxima charla del HR Future Summit, donde vamos a estar tocando puntos como esto y todo lo que es relacionado al mundo de los recursos humanos. Así que muchas gracias de nuevo, gracias por la participación y estamos en contacto. No se pierdan las próximas charlas. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao.